Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con la Open Talk 34 y con Denis Ugalde. Denis, ¿qué tal? Muy bien, un placer y un gustazo estar aquí. Pues nada, aquí vamos a echar un buen rato con Denis. Denis es el fundador, el CEO de la empresa que hoy nos toca un poco hablar de ella, ¿no? Que es Oreca. Eres graduado en Derecho, o sea, vienes de hacer un máster en temas de innovación y llevas ya 7, 8 largos años metido en todo el tema del emprendimiento, ¿no? Armando proyectos, iniciativas, lanzando proyectos. Hablan un poquito de ese perfil tuyo Uy, pues de sí, siempre emprendedor. sí, una pregunta complicada muchas veces, ¿no? Es como, joder, ¿qué tienes que ser para emprender? Y yo siempre digo que hay que estar un poco motivado, ¿no? No como que hay un camino y cuando te vas viendo, y más en los tiempos que corren, me da la sensación de que, oye, las carreras profesionales cambian un montón, se cruzan entre ellas y yo efectivamente empecé en el mundo del derecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que como muchísima gente se ha sentido en algún momento de decir, jo, que creo que aquí no acabo de encajar, no es mi lugar, ¿no? Entonces dije, venga, vamos a reconstruirnos un poquito y dije, oye, pues si no encajo en estos sitios, ¿por qué no intentamos crear un sitio para mí? Y ahí dije, oye, pues vamos a empezar a montar alguna iniciativa, alguna empresa y siempre, como dicen, ¿no? Pues siempre había tenido esa vertiente social o esa vertiente de impacto, que era de esos que entraba en la carrera de Derecho, decir, jo, yo creo que puedo generar un impacto positivo en mi entorno y al final, pues acabé haciéndolo montando mi propia iniciativa, ¿no? Estupendo. Y esa iniciativa se llama Oreca. Ujú. Oreca, cuando contactó conmigo tu compi, Anise, estuvimos hablando largo y tendido sobre el tema. Digo, oye, esto es muy interesante. Y yo desde mi óptica como profano. Ajá. Ya de por sí, viendo vuestra web y tal, el título ya llamativo, el excedente es inevitable, el desperdicio no. Y entramos de lleno en esa etiqueta de desperdicio alimentario, donde Ujú. creo que hay mucho ruido, donde creo que es bueno que ese ruido se vaya limpiando Ujú. y donde se empieza a ver cómo todo eso se lleva a la práctica de verdad, ¿vale? Con proyectos como el vuestro. Ajá. Con Sí. proyectos como el vuestro que lo único que quiero y la única pregunta es cuéntanos un poco la idea Ajá. original que permitió lanzar vuestro proyecto, Oreca, y un poco las claves que manejáis. Y después entrar un poco más en detalle. Genial, pues yo creo que esa frase que has dicho al principio, que es una frase que cuando estás en ese proceso de ideación un poquito de joven, necesitamos un poco mensajes potentes y algo que nos dimos cuenta de entrar en el desperdicio alimentario y en todas las cadenas alimentarias era que, joder, el excedente se estaba generando y había desperdicio todos los días en toda la cadena alimentaria. Y como antes veníamos hablando, ¿no? Hace 4 años la gente no estaba en este punto de la conversación. Era un punto totalmente distinto, ¿no? Pero aún así las cifras estaban, pero nadie sabía de dónde salía ese desperdicio, ¿no? Decían, no, 7.000 millones se van a la basura, pero preguntabas y nadie te decía, yo, ¿no? Cuando empezamos, nosotros dijimos, joder, si hay tantos recursos que se están yendo a la basura diariamente, vamos a hacer un circuitos de economía circular para aprovechar esa comida y llevarla donde más se necesita. Así de sencillo, coger toda esa comida que sobra en la industria alimentaria y redistribuirla a entidades sociales. Y entonces nos empezamos a acercar a empresas con este discurso y lo que te decía, ya no había ni un proyecto de ley que todo el mundo ahora está hablando de él, ni el cambio de conciencia, que no sé si ha tenido que ver la pandemia o un montón de factores, pero las empresas nos decían, no, Denis, yo no tiro comida. Es, por favor, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a tirar yo comida? Faltaría Y más. totalmente, totalmente. Y yo siempre suelo decir que eran dos vertientes. Y la primera de ellas no era
que decían, joder, no voy a decirlo, lo cual siempre voy a hacer el matiz que a nadie le gusta hablar de algo que no está saliendo todo lo bien posible, ¿no? Que es lo del desperdicio alimentario. Y lo segundo era que ni siquiera eran conscientes del volumen del problema que había, ¿no? Porque cuando convencimos una habilidad de emprendedor sin igual es ser muy pesado, Antonio, también. Entonces, conseguimos convencer a la gente, ¿no? Y dijimos, oye, mira, pues déjanos ver, ¿no? Te ayudamos a monitorizar y vemos qué podemos hacer. Y cuando empezamos a sacar esos datos encima de la mesa, con esas primeras empresas que confiaron en nosotros, en esas mesas se convirtió un poquito en un debate, ¿no? De pasar del no tiro al decir, ostras, aquí hay cifras muy importantes que ni siquiera yo las tenía bien contempladas. Y ahí un poco cambió todo, ¿no? Cambiaron esas conversaciones y cambiaron del yo no tiro absolutamente nada, joder, hay un reto aquí que tenemos que aprovechar. Y como decíamos al principio, esa fue nuestra visión y decir, tenemos un montón de recursos infrautilizados en la cadena alimentaria, en este caso comida que se va en perfectas condiciones a la basura, vamos a recogerla y reaprovecharla en circuitos alternativos y en este caso es el de los comedores sociales, ¿no? Y entidades sociales. Genial, genial. Viendo la página, yo que vengo del mundo del diseño de experiencia, en la parte soft, Oreca básicamente es una app. Podríamos decir, ¿qué es Oreca? Una app. Bien. Por cierto, me gusta el look and feel. Cuéntanos un poco, no ya la metodología, sino realmente desde el paso 1, todo el proceso hasta que efectivamente ese sobrante, ese desperdicio, cómo llega al punto de destino final, ¿no? Y después, perdón, Denis, para que la gente lo entendamos, es decir, ¿cómo se monetiza? O sea, sí, ¿dónde es el secreto? Porque evidentemente esto es un negocio. ¿Dónde está la magia de todo esto? ¿Dónde estamos cortando el bacalao? No quiero hablar de como tal porque es un negocio. En todo ese proceso, en toda esa cadena, evidentemente hay unos ingresos, unas salidas, unos inputs y tal, ¿vale? Cuéntanos un poco hasta donde puedas contarnos, Denis. Claro, sí, 100%. O sea, como bien dices, Oreca es una app. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que somos una empresa de tecnología y de seguridad alimentaria. Y realmente lo que nosotros hacemos es diseñar esos canales para poder reaprovechar dentro de las empresas esa comida y en vez de que se vaya a la basura, tener circuitos de redistribución. Ahora bien, ¿dónde entra la tecnología? Pues que la tecnología lo que nos permite es que todos esos procesos, desde el momento en el que recuperamos la comida hasta que alguien la consume en un comedor social, se hace de forma 100% transparente y al final potenciado por tecnología que nos permite pues conectar con entidades sociales, ver la trazabilidad de esos alimentos, que desde las empresas pueden cargar esos datos, etcétera. Entonces siempre decimos, en el día a día, visualizar ahí de vuestra familia, si tenéis un sobrino, un hijo en un colegio. Es un caso muy sencillo. Pues se cierra el servicio de comedor y diariamente siempre hay un excedente por múltiples razones. Porque siempre generas un poquito de más por si la gente va a repetir, el día que hay vainas los niños comen menos y sobra más comida. Entonces nosotros, oye, les implantamos unos procesos de seguridad alimentaria y les damos nuestra tecnología. Y le decimos, oye, mira, cuando te sobre comida, tienes que almacenar la comida así y cargas en nuestra aplicación. Oye, hoy hay que recoger 40 raciones de macarrones y 15 de pescado. Y a partir de ahí el cliente se olvida y nosotros pasamos a recogerla y la redistribuimos a entidades. La tecnología al final lo que hace es monitorizar tanto las acciones del donante como de los conductores como de esos receptores. Y al final, muchas veces, como lo que has dicho, ¿no? Es por qué ahora la gente está utilizando nuestra tecnología o qué ganan, digamos, cogiendo esa comida y metiéndola a un sistema o a un modelo como el nuestro en vez de hacerlo de toda la vida, ¿no? Que era, oye, pues tirarlo o otras cosas. Nosotros efectivamente somos un servicio de pago, es decir, las empresas nos contratan y nos pagan un fee mensual por toda esa gestión que venimos haciendo. Y ellos pues tienen distintos puntos de los cuales son beneficio, ¿no? El primero de ellos es que estamos hablando de donación de excedentes, pero lo que tenemos que apuntar todos es que donar, estamos donando ese excedente. Uno de los principales puntos que tenemos es que ese excedente sea lo más bajo posible.
y gracias a que nosotros estamos con ellos y somos al final siempre un proceso más de su cadena de valor, de cuando sobra, apunta y redistribuye, podemos al final sacar gráficos, tendencias y datos que les permitan entender esa sobreproducción a lo largo del tiempo, ¿no? Y además la sobreproducción es súper variable, es decir, no es estable de todos los días tiro 20, ¿no? Un día tiras 10, un día tiras 80, un día tiras 30, otro día 40 y un día 0. Entonces, como vamos trabajando con ellos como un proceso más, pues a lo largo del tiempo podemos decir a nuestros clientes, oye, Antonio, mira, los días que más tiras son los viernes, los alimentos que más acabas tirando son estos y todo esto está teniendo un impacto económico en tu empresa de tanto dinero. El segundo de los puntos que es muy importante también es todo el tema de responsabilidad social y de impacto que genera todo esto a muchos niveles, tanto de forma interna para la empresa, si pensamos en un colegio, el impacto que puede tener también a nivel de concienciación de los usuarios, de los niños, dentro de una empresa, ostras, el apego que tenemos a esa empresa que desde su comedor corporativo está generando impacto, o sea, toda esa parte de impacto social y que también ligamos con acciones, sobre todo a Inicia, que ya la conoces, se encarga de, oye, ayudarles a poner en valor todo eso que se está generando. El tercer punto que tenemos es el tema de ahorros, es decir, cuando estamos haciendo donaciones, eso que antes era puramente un coste, que producíamos un alimento y se iba a la basura, ahora, gracias a que lo estamos donando, nos vamos a desbloquear una serie de ahorros fiscales económicos, es decir, convertimos ese coste en ahorros. Y ahora también lo que tenemos encima de la mesa es esa parte de alineación con la ley, ¿no? Que decíamos antes. Y ahora hay un proyecto de ley que lo que nos está empezando a decir a todo el sector alimentario es, uno, vamos a contar con planes de prevención, es decir, cómo vamos a medir y reducir el excedente, que es justo lo que estamos haciendo todos los días del año con nuestros clientes. Y el segundo, aplicar una jerarquía de prioridades, que viene a decir cómo vamos a tratar esos excedentes. Y el primero de los puntos es que aquellos alimentos que sean aptos para el consumo humano hay que donarlos para que los consuman efectivamente personas que así lo necesitan. Estupendo. Hablando de esa donación, de esos puntos donde va a parar ese excedente, en vuestra página aparecen grandes marcas. Aparecen marcas que todo el mundo conoce, Inditex, propietario de Zara, grandes marcas financieras como el BBVA. Alguien diría, coño, y esas grandes marcas, ¿qué es lo que pintan en tu página? O sea, ¿qué tiene que ver con la comida, no? ¿Qué tipo de relación el que Horeca mantiene con ese tipo de marcas que todo el mundo conoce y que son tan ajenas, digamos, a priori, a todo esto, ¿no? Claro, esto es un poco el juego de antes, ¿no? Cuando todos pensamos en, oye, industria alimentaria, todos nos vamos a pensar casi siempre primer sector, distribución, ¿no? O los agricultores o las grandes marcas de supermercados, pero la realidad es que la cadena alimentaria es una larga cadena que llega hasta nuestros frigoríficos en casa. Y uno de esos puntos donde nosotros estamos más focalizados y donde tenemos principalmente nuestra actividad es en las colectividades. Las colectividades entendidas como esas grandes empresas de restauración que dan cientos de miles de comidas diariamente en comedores escolares, hoteles, estamos hablando también de hospitales, estamos hablando de comedores corporativos. Y ahí es donde entran esas grandes marcas. Tenemos que entender que al final, si hacemos una visita a Ciudad BBVA o algún otro de los centros que trabajamos habitualmente con ellos, ahí diariamente hay miles de personas que asisten a esos comedores. Y en ese punto, como le pasa a todo el resto de esos grandes comedores en otros agentes de la cadena alimentaria, se genera excedente. Y sí que es verdad que el sector corporativo, dentro de las colectividades, es uno de los sectores que está dando ese paso adelante y apostando por sistemas como este, ¿no? Entonces, por ahí muchas veces se ve, dice, pero ¿por qué hay un banco? ¿Por qué hay una empresa de esto? Es porque realmente los alimentos llegan ahí y hay miles de personas que comen todos los días. Sin duda, qué bueno. Qué bueno. Yo me acuerdo en otra sesión que tuvimos con Isabel Codech, hablaba de esas colectividades, una de ellas compleja, es compleja, que son en hospitales, en centros médicos. Ahí, respecto a todo el tema de seguridad alimentaria, ¿cómo se hace esa gestión? Porque evidentemente son sitios muy específicos y muy especiales, ¿no? Efectivamente, o sea, tenemos que pensar además que
puestos a rizar el rizo dentro de la cadena de la alimentación, nosotros estamos trabajando el 95% con alimentos ya cocinados. ¿Qué implica? Que tienen riesgo desde un punto de vista de seguridad alimentaria, tienen caducidades realmente cortas y eso es parte de lo que hacemos. Por eso te decía al principio, somos tecnología y somos seguridad alimentaria, porque tenemos también a nuestro compañero Víctor, que tiene un montón de experiencia, lleva 20 años trabajando como auditor en el sector y al final lo que hacemos es también apoyarles en esa parte de diseño de procesos. ¿Cómo van a hacer para que esa comida que les sobra en el día a día puedan mantenerla con todas las garantías hasta el momento en el que se consuma? Es decir, cuando estamos hablando de donación de alimentos, es súper importante que entendamos esto con las mismas garantías, los mismos derechos y las mismas obligaciones que como si estuvieras vendiendo esa comida. Entonces, no es, ay, como ha sobrado y tal, no. Tenemos que mantener cadenas de frío, tenemos análisis microbiológicos de los alimentos aleatorios, hay formación en todas las partes de la cadena, tomas de temperaturas, etcétera. Entonces, como bien dices, uno de los procesos que hacemos es, antes de empezar a trabajar con un cliente, ir allí, vernos, conocernos, entender cómo se trabaja diariamente en esas cocinas y diseñar unos procesos que sean ágiles, que no interrumpan en la medida de lo posible el día a día de esas empresas, porque su propio negocio es el que está todo el día rodando y generando comida porque tienen que atender a muchísimas personas. Entonces, por eso siempre insistimos en un punto, es que ¿qué somos al final? Siempre decimos, queremos ser el último proceso de tu cadena de valor. El que cuando antes se cerraba la cocina y ya no había nada más, ahora está Horeca y las cosas han cambiado. Y este proceso hay que hacerlo con esta particularidad y esta otra para que todo eso le demos la máxima salida de lo posible, ¿no? Como decías, en el sector hospitalario, este 2023 hemos empezado, tenemos hospitales, hemos empezado hace poquito también, por ejemplo, en el Miguel Servet de Zaragoza, es uno de los hospitales más grandes de España, es el sexto aproximadamente. Y también hay un gran trasiego de alimentos, muchísimas comidas que se dan todos los días y un punto muy importante, y no nos cansaremos nunca de decirlo, es decir, oye, donar hay que hacerlo con todas las garantías y también es importante ese cambio de mentalidad, me da la sensación a mí, ¿no? Muchas veces donar no se asocia a esas cosas. Entonces, donar no, ¿qué donas? No, lo que ya no vale o lo que sobra y no, donas lo que no puedes aprovechar, pero que es igualmente apto y con las mismas condiciones y con las mismas garantías que lo que se está comiendo la gente en el comedor. Estupendo. Yo creo que, o sea, hay mucho ruido, como hablábamos al principio. Yo creo que hay que limpiar, sobre todo para que la gente de la calle lo entienda. Ujú. Porque, obviamente, en fin, aquí hablamos del impacto, del triple impacto y tal y cual. O sea, todo eso queda muy bien, pero me refiero, eso en qué se traduce para que la gente normal y corriente, y aquí lo que manda es el consumidor final, hasta que la gente normal y corriente todo esto no lo asimile, porque se deje de estar aquí y se baje a tierra, no va a ser fructífero para el sistema realmente, ¿no? O sea, si no se va a escalar de manera masiva, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de esa cadena del sector primario, del agricultor, como tú lo llamabas. Ahí os vais a meter vosotros. O sea, Horeca terminará trabajando para que ese productor, por ejemplo, que no termina de vender esa fruta fea, esa hortaliza fea, porque no cumple unos cánones de belleza según el distribuidor de turno, ahí os terminaréis metiendo, como los chicos estos franceses que llevan relativamente poco tiempo en el mercado, como Bonobene, me parece que se llaman, ¿verdad? Sí, es posible. Hay como distintas iniciativas en ese sentido y nosotros siempre tenemos una visión clara, ¿no? Nosotros en las colectividades entendemos que queda muchísimo trabajo por hacer, pero inevitablemente pues acabamos saltando a distintos puntos de la cadena, ¿no? Y sí que es verdad que ahora estamos con distintos agentes, como agentes muy reconocidos como Espigolador, distintos centros tecnológicos, en un proyecto europeo justo para intentar adaptar esto al primer sector. También tenemos que pensar que luego al final cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y no vamos a poder cortar todo con un mismo patrón, ni todo el mundo va a tener la misma problemática en torno al desperdicio, ni las mismas soluciones van a ser para cada uno de ellos. Entonces, es importante también entender eso, ir sin prisa, con cuidado y haciendo las cosas bien. Todo es un cambio de cultura y es un cambio de cultura que toca ahora, o antes decíamos, ¿no? Pasó en la industria, nosotros somos de Bilbao aquí, trabajaban en Altos Hornos,
tiraban todos los residuos a la ría y en la ría no se podía estar. Y ahora lo ves 30 años después o 40 años después y dices, joder, qué locura, ¿cómo se hacía eso? Pues seguramente dentro de 30 años también se mirará atrás y se dirá, joder, no había, digamos, medios o no había nada que impedía que la gente tirase esos alimentos a la basura. Pues yo creo que estamos en ese cambio, ¿no? Y es un cambio que tenemos que hacer y que se está haciendo. Yo siempre soy súper positivo, lo he dicho, en 2 años y medio hemos visto un cambio de paradigma total y ahora viene una ley y va a seguir siendo, y esa es un poco la vía de trabajo. Y que luego también lo naturalicemos y, oye, es un problema, sí, pero es bueno hablar de ello. O sea, es buenísimo. Y es algo que antes no pasaba, ¿no? Antes una empresa no era fácil, voy a decir, entre comillas, decir públicamente que estás tirando miles de comidas anuales desde tu comedor o desde tu hospital. Y ahora estamos en un punto en el que ese cambio de mentalidad está ocurriendo. Porque algo que también me gusta decir y que es bueno entenderlo es que tal y como nosotros vemos el desperdicio alimentario no es un problema de mucho o pocas veces. Es decir, nadie se despierta todos los días del año o un día al año y dice, ahí va, hoy he tirado media tonelada de alimentos. No, la realidad es que hay un montonazo, hay cientos y miles de centros que están tirando todos los días 20 comidas, 30, 15, otros 100, otros 200, otros... Entonces, por eso digo que hay que cambiar la mentalidad y decir, se trata de reestructurar esos procesos diarios de trabajo, no de hacer un megaproyecto para actuar una vez e irte. No, es un cambio de mentalidad, un cambio de procesos y ahora toca redefinir en última instancia cómo vamos a gestionar esos residuos entre comillas, que son esas comidas que no llegan a aprovecharse. Entonces, muchas veces, pero Oreca dona, no dona, ¿qué hace? ¿Cómo gana dinero? ¿Cómo no gana dinero? ¿Es una entidad social? No, o sea, si lo quieres bajar al punto más sencillo de que podamos imaginarnos, somos una empresa que revaloriza un excedente que antes era residuo y ese residuo es comida que la podemos dar para alimentar a la gente, ¿no? Sin duda. Sin duda, Denis. Oye, pues estupendo. Lo vamos a dejar. Me encanta vuestra iniciativa y sobre todo por gente tan joven y tan hecha para adelante como vosotros. Cada año menos joven, Antonio, gracias, pero cada año un poco menos. Eso. Así que, nada, lo dicho, yo creo que hay que bajar las cosas a tierra lo máximo posible, que la gente de la calle lo entendamos lo mejor posible, porque es un problema que evidentemente nos atañe a todos, ¿no? Claro. A los más escépticos como yo, ¿no? Así que un placer, Denis. Espero, ya hablaré con Einice, iremos hablando. Espero veros en septiembre por aquí, por Madrid, por el festival y que entre todos podamos hacer algo bueno, creando esa experiencia para que le llegue todo esto a la gente de la calle y afianzándolo sobre todo y consolidándolo. Sí, yo ahí soy súper positivo siempre y digo, oye, esto nuestras amas y nuestras familias de toda la vida que decían que no hay que dejar nada en el plato, que la comida no se puede poner mala y todos lo hemos vivido en casa, ¿no? Lo que pasa es que no entra en una vorágine que tenemos que volver a bajar a lo más simple y decir, todo tiene valor y yo siempre digo, hagamos ese ejercicio, cuando vayas a tirar algo a la basura, no pienses en esa pechuga, piensa en todo lo que ha tenido que pasar esa comida para llegar hasta tu casa y verás todo el trabajo que hay detrás, todos los procesos, toda la energía y eso está calando y todos estamos cambiando y poco a poco se está generando, ¿no? Las cosas, el cambio y el impacto. Muy bien. Denis, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo. Sí. Nos vemos pronto. Hasta Muy luego. bien. Chao, buenas tardes a todos.